Déjame hacerte una pregunta honesta. Después de todos estos años de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de escuchar enseñanzas, de conocer versículos de memoria, después de todo eso, si miras tu vida con honestidad total en las cosas que realmente importan, ¿has cambiado? No me refiero a que ahora conoces más doctrina, no me refiero a que puedes citar más pasajes, me refiero a tu carácter, a cómo reaccionas cuando alguien te ofende, a cómo manejas el dinero cuando las cosas se aprietan, a cómo tratas a tu familia cuando nadie más está mirando. Porque si eres como la mayoría de las personas que llevan años caminando con Dios, probablemente hay una brecha incómoda, una brecha dolorosa. La brecha entre todo lo que sabes de Dios y cómo realmente vives tu vida diaria. Y no es que no hayas intentado, no es que no te importa, es que de alguna manera todo ese conocimiento se quedó en tu cabeza y nunca bajó completamente a tu corazón, nunca se tradujo en acciones, nunca transformó realmente cómo vives. Y si te soy honesto, sé exactamente cómo se siente eso, porque yo he estado ahí, he estado en ese lugar donde podía hablar de Dios elocuentemente, donde podía enseñar a otros, donde conocía las respuestas correctas, pero en mi vida privada, en las decisiones que nadie veía, en las reacciones que solo mi familia conocía, ahí la historia era diferente. Ahí había una brecha enorme entre lo que mi boca confesaba y lo que mi vida demostraba. Hoy vamos a explorar algo juntos, algo profundo, algo que no se puede resolver en 2 minutos con una frase motivacional pegajosa. Vamos a hablar de por qué existe esa brecha, de qué la mantiene abierta y, más importante aún, de cómo empezar a cerrarla, no con perfección instantánea, no con fórmulas mágicas, sino con pasos reales, con obediencia honesta, con transformación verdadera. Y quiero que sepas desde ya que no voy a juzgarte. No estoy aquí para hacerte sentir peor de lo que tal vez ya te sientes. Estoy aquí porque creo que Dios quiere más para ti. Creo que Él no te salvó solo para que acumules conocimiento. Te salvó para que experimentes vida, vida abundante, vida transformada, vida que realmente refleja su carácter. Así que si estás dispuesto, si estás listo para una conversación honesta, quédate conmigo. Vamos a tomarnos el tiempo necesario para explorar esto bien, porque esto no es algo superficial, es algo que toca la médula de lo que significa seguir a Cristo de verdad. Sabes, hay algo que he notado después de muchos años, y tal vez tú también lo has notado. Cuando empezamos a caminar con Dios, cuando recién nos convertimos, todo era fresco, todo era nuevo. Cada versículo que leíamos nos emocionaba, cada enseñanza nos impactaba. Teníamos hambre, teníamos pasión, y esa pasión se traducía en cambios visibles, cambios que otros notaban. Pero con el paso de los años, algo extraño sucede. Empezamos a acumular información, mucha información. Conocemos la diferencia entre justificación y santificación. Sabemos qué libros escribió Pablo. Podemos explicar las profecías de Daniel. Hemos escuchado cientos de sermones. Hemos leído la Biblia completa tal vez 5, 10, 15 veces. Nuestro conocimiento ha crecido exponencialmente. Y sin embargo, si somos honestos, en ciertas áreas de nuestra vida, seguimos atascados. Seguimos luchando con las mismas cosas que hace 10 años. Seguimos reaccionando de las mismas maneras destructivas. Seguimos cayendo en los mismos patrones. Y eso duele. Duele porque sabemos mejor. Porque conocemos lo que dice la Biblia, porque podríamos aconsejar a otros sobre exactamente esto, pero cuando se trata de nosotros mismos, hay una desconexión. Déjame describirte cómo se ve esto en la vida real. Tal vez te ves reflejado en alguna de estas situaciones. Conoces versículos sobre el perdón. Puedes citarlos de memoria. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Mateo capítulo 18, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 32. Los conoces todos. Pero hay alguien en tu vida que te hirió hace años, y cada vez que piensas en esa persona, cada vez que escuchas su nombre, algo se endurece en tu pecho. El resentimiento sigue ahí, vivo, fresco, como si hubiera pasado ayer. O tal vez es el área del dinero. Conoces lo que dice la Biblia sobre la generosidad, sobre confiar en Dios como proveedor, sobre dar. Pero cuando llega el momento de soltar, cuando hay una necesidad frente a ti, cuando Dios te pide que des algo, tu primera reacción es miedo, es calcular, es agarrarte, porque en el fondo, aunque conoces los versículos, no confías completamente. O quizás es en tu matrimonio. Has estado casado por 20, 30, 40 años.
Has escuchado incontables enseñanzas sobre cómo debe ser un matrimonio cristiano. Conoces Efesios capítulo 5. Conoces 1 de Corintios capítulo 13. Pero la realidad es que hay patrones en tu matrimonio que están completamente enquistados. Maneras de hablar, maneras de herir, maneras de distanciarte. Y aunque sabes que está mal, aunque sabes lo que la Biblia dice, sigues haciéndolo. ¿Te suena familiar? ¿Te duele un poco escuchar esto? Porque así es exactamente como se siente esa brecha. La brecha entre saber y vivir, entre información y transformación, entre ser oidor y ser hacedor. Y aquí está la parte que casi no nos atrevemos a admitir. En el fondo, muy en el fondo, hay una vocecita que susurra. Una voz que dice cosas que ni siquiera queremos pensar. Dice cosas como, tal vez esto no funciona para mí. Tal vez funciona para otros, pero yo soy diferente. Tal vez ya es muy tarde. Tal vez desperdicié demasiados años. Tal vez Dios está cansado de mí, cansado de mis intentos fallidos, cansado de mi falta de progreso. Y esa voz trae consigo un peso en el pecho, un peso de vergüenza, de frustración, de desánimo profundo. Porque no es que no hayas intentado, has intentado. Dios sabe que has intentado. Has hecho compromisos, has hecho resoluciones, has dicho, esta vez va a ser diferente, esta vez de verdad voy a cambiar. Pero una semana después, un mes después, ahí estás de nuevo, en el mismo lugar, con el mismo patrón. Y te preguntas, ¿qué está mal conmigo? Ahora déjame mostrarte algo que cambió mi manera de ver todo esto, y no es algo nuevo. De hecho está en la Biblia desde siempre, pero a veces necesitamos escuchar las cosas de una manera diferente para que realmente penetren en nuestro corazón. Hay un pasaje en Santiago que probablemente conoces, es uno de esos pasajes que se citan mucho. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice así: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Ahora, tal vez has escuchado este versículo 100 veces, tal vez lo has leído 1000 veces, pero quiero que lo escuches hoy como si fuera la primera vez, porque hay algo poderoso aquí que fácilmente pasamos por alto. Santiago no está diciendo, intenten ser hacedores, no está diciendo, sería bueno si fueran hacedores. Está usando un imperativo, una orden directa, sed hacedores, no oidores solamente, hacedores. Y luego añade algo crucial, dice que si solo escuchamos, si solo acumulamos información sin transformación, nos estamos engañando a nosotros mismos. Esa palabra, engañar, es fuerte, significa que estamos viviendo en una ilusión, en un autoengaño. Creemos que estamos bien porque sabemos mucho, creemos que estamos creciendo porque conocemos más doctrina, pero Santiago dice, eso es un engaño. Conocer sin hacer es autoengaño. Piensa en eso por un momento. ¿Cuántas veces has salido de la iglesia, has cerrado tu Biblia después de leer, has terminado de escuchar una enseñanza y has pensado, qué bueno estuvo eso, qué profundo, y te sentiste bien, te sentiste edificado, te sentiste espiritualmente alimentado, pero luego en los días siguientes nada cambió, nada de lo que escuchaste se tradujo en acciones diferentes, en decisiones diferentes, en obediencia específica? Y Santiago dice que si ese es nuestro patrón, si acumular conocimiento sin transformación es nuestro estilo de vida, nos estamos engañando. Estamos viviendo en una ilusión, la ilusión de que crecer espiritualmente es lo mismo que saber más, pero no lo es. Crecer espiritualmente es llegar a ser más como Cristo, y Cristo no era solo un maestro de doctrina, era la encarnación de obediencia, de vida transformada, de palabras que se hacían carne. Ahora, antes de que sigamos, necesito hacer una pausa aquí, porque sé que algunos de ustedes están empezando a sentirse mal, están empezando a pensar, ¡ay no, otra vez! Me están diciendo que no soy suficiente, ¿otra vez? Me están diciendo que no estoy haciendo bien las cosas. Y déjame detenerte ahí, porque ese no es el punto. El punto no es condenarte, el punto es liberarte. Porque verás, cuando vivimos en ese autoengaño, cuando creemos que estamos bien solo porque sabemos mucho, nos quedamos atascados, nos quedamos en un ciclo donde acumulamos más y más información, pero experimentamos menos y menos transformación. Y ese ciclo es frustrante, es agotador, es desesperanzador. Pero cuando reconocemos la verdad, cuando admitimos, tengo una brecha, sé mucho pero vivo poco de lo que sé, cuando nombramos esa realidad, sin vergüenza tóxica, sin autoflagelación, solo con honestidad, ahí
Es donde empieza el cambio real, porque la verdad nos hace libres. Y la verdad es que muchos de nosotros hemos sido oidores excelentes, pero hacedores pobres. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es tan fácil caer en este patrón? Déjame darte algunas razones, y mientras las escuchas, sé honesto contigo mismo sobre cuáles resuenan en tu vida. Primera razón: escuchar es más fácil que hacer. Sentarse en una banca y escuchar un sermón no requiere mucho de ti. Leer tu Biblia en la mañana durante 15 minutos no requiere tanto esfuerzo. Pero obedecer lo que escuchaste, aplicar lo que leíste, eso sí requiere algo de ti. Requiere decisión, requiere incomodidad, requiere morir a ti mismo. Y seamos honestos, todos preferimos lo fácil sobre lo difícil. Segunda razón: escuchar nos hace sentir productivos sin requerir cambio. Cuando terminas de leer un capítulo de la Biblia, cuando terminas de escuchar una enseñanza, hay una sensación de logro. Sientes que hiciste algo bueno, que fuiste espiritual, y esa sensación se siente bien. El problema es que esa sensación puede engañarnos, puede hacernos creer que estamos creciendo cuando en realidad solo estamos consumiendo información. Tercera razón: la obediencia específica asusta. Porque cuando Dios te pide algo específico, cuando el Espíritu Santo te convence de algo concreto que necesitas cambiar, de alguien a quien necesitas perdonar, de algo que necesitas soltar, eso es incómodo, eso es confrontador. Y es más fácil seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir acumulando conocimiento, que enfrentar esa obediencia específica que Dios te está pidiendo. Cuarta razón: hemos confundido madurez espiritual con conocimiento bíblico. En muchas iglesias, la persona que conoce más Biblia es la que se considera más madura, la que puede citar más versículos, la que entiende más doctrina. Pero esa no es la definición bíblica de madurez. La madurez bíblica se mide por el fruto del Espíritu, por el carácter, por la semejanza a Cristo. No por cuánto sabes, sino por cómo vives lo que sabes. Quinta razón. Y esta duele, pero tengo que decirla. Nos hemos vuelto adictos al sentimiento de aprender sin el compromiso de cambiar. Hay algo emocionante en descubrir una nueva verdad, en entender algo que no habías entendido antes. Y esa emoción, ese sentimiento de descubrimiento, puede convertirse en lo que buscamos. Buscamos el próximo sermón que nos emocione, el próximo libro que nos ilumine, la próxima revelación que nos sorprenda. Pero no estamos buscando obediencia. No estamos buscando transformación, estamos buscando información emocionante, y eso es peligroso. ¿Captas lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que aprender esté mal, no estoy diciendo que estudiar la Biblia sea malo, para nada. Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos entender las Escrituras, pero el conocimiento nunca fue el objetivo final. El conocimiento es el medio, la transformación es el objetivo, la semejanza a Cristo es la meta. Y aquí está lo hermoso, aquí está lo que me da esperanza. Dios no te está pidiendo que lo sepas todo antes de poder vivir transformado. No te está pidiendo que tengas todos los misterios resueltos. Te está pidiendo que obedezcas lo que ya sabes. Porque verás, el problema no es que no sabemos suficiente. El problema es que no estamos viviendo lo que ya sabemos. Piénsalo así. Si tomaras solo 3 verdades bíblicas, solo 3, y las vivieras completamente, radicalmente, consistentemente, tu vida sería completamente diferente. No necesitas saber 1000 cosas, necesitas vivir las cosas que ya sabes. Déjame darte un ejemplo concreto. La Biblia te dice que perdones, que no guardes rencor, que ames a tus enemigos, que bendigas a los que te maldicen. Tú sabes eso, lo has escuchado 1000 veces. Pero hay alguien en tu vida que no has perdonado. Alguien cuyo nombre todavía trae amargura a tu corazón. Y puedes seguir estudiando sobre el perdón. Puedes leer 10 libros sobre el perdón. Puedes escuchar 100 sermones sobre el perdón. Pero hasta que no sueltes a esa persona específica, hasta que no decidas perdonar a esa persona concreta, todo ese conocimiento sobre el perdón no te está transformando. ¿Te está informando? Sí. Pero no te está transformando. O el área del dinero. ¿Sabes lo que dice la Biblia sobre la generosidad, sobre confiar en Dios, sobre dar? Pero hay una decisión específica de dar que Dios te ha estado pidiendo que tomes. Tal vez es ayudar a alguien que sabes que está pasando necesidad, tal vez es dar más en tu iglesia,
tal vez es apoyar una causa que Dios ha puesto en tu corazón y sigues posponiéndolo, sigues calculando, sigues esperando el momento perfecto y puedes estudiar más sobre la generosidad. Pero ese estudio no va a cerrar la brecha. La obediencia específica es lo que cierra la brecha. ¿Ves cómo funciona esto? La transformación no viene por saber más sobre el perdón, viene por perdonar. No viene por saber más sobre la generosidad, viene por ser generoso. No viene por saber más sobre el amor, viene por amar activamente, específicamente, concretamente. Y aquí está la parte que quiero que entiendas bien. Cuando Dios te pide obediencia específica, cuando el Espíritu Santo te convence de algo concreto que necesitas hacer, Él no lo hace para controlarte, no lo hace para hacerte sentir mal, lo hace porque te ama, porque sabe que esa obediencia específica es el siguiente paso en tu transformación, es la puerta a la libertad, es el camino a la vida abundante que Él prometió. Pero tenemos que tomar la decisión. Tenemos que dar el paso, y aquí es donde muchos nos quedamos atascados, porque es más cómodo seguir estudiando que obedecer, es más seguro acumular conocimiento que tomar riesgos de fe, es menos vulnerable saber qué hacer. Ahora bien, quiero llevarte a otro pasaje, uno que conecta perfectamente con lo que estamos hablando. Está en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 14, versículo 21. Jesús está hablando, y dice algo poderoso. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Detente ahí. Jesús no dijo, el que conoce mis mandamientos, ese es el que me ama. Dijo, el que los guarda, el que los obedece, el que los vive, ese es el que me ama. Esto es radical, porque estamos acostumbrados a medir nuestro amor por Dios por cuánto sabemos de Él, por cuántas alabanzas cantamos, por cuántas actividades de la iglesia asistimos. Pero Jesús mide nuestro amor por Él por nuestra obediencia, por si guardamos sus mandamientos, por si vivimos lo que Él enseñó. Y luego añade algo más. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Captas la promesa ahí? A los que obedecen, a los que guardan sus mandamientos, Jesús promete manifestarse, revelarse, mostrarse de manera más profunda, de manera más real. Y esto explica algo que tal vez has notado, tal vez has conocido personas que no saben tanta doctrina como tú, que no han estudiado tanto como tú, pero tienen algo, tienen una cercanía con Dios que es palpable, una paz que es real, una transformación que es visible. Y te has preguntado, ¿cómo? ¿Cómo es que ellos tienen eso y yo no? Y la respuesta está aquí. No es que sepan más, es que obedecen lo que saben. Y en esa obediencia, Jesús se les manifiesta, se les revela. Caminan con Él de una manera más profunda porque han cerrado la brecha entre conocer y vivir. Quédate conmigo aquí porque lo que sigue es crucial. Vamos a hablar de cómo empezar a cerrar esa brecha, cómo pasar de ser oidores a ser hacedores. Y no te voy a dar una fórmula complicada, te voy a dar algo simple pero poderoso. Lo primero que necesitas hacer es esto, detente. Deja de acumular más información hasta que empieces a vivir la que ya tienes. Sé que suena drástico, pero piénsalo. Si tienes sobrepeso, no necesitas leer 10 libros más sobre nutrición. Necesitas empezar a comer diferente. Si estás endeudado, no necesitas estudiar más sobre finanzas. Necesitas empezar a gastar diferente. Y si tienes una brecha entre conocer a Dios y vivir con Dios, no necesitas más sermones. Necesitas empezar a obedecer lo que ya has escuchado. Así que, detente, deja de consumir contenido cristiano por un momento y pregúntate, ¿qué es lo que Dios me ha estado pidiendo que haga y no he hecho? ¿Qué convicción he estado ignorando? ¿Qué obediencia he estado posponiendo? Y cuando identifiques eso, ese va a ser tu punto de partida, no algo nuevo que necesitas aprender, algo viejo que necesitas obedecer. Segundo, empieza pequeño, pero empieza específico. No te propongas, voy a ser mejor cristiano. Eso es demasiado vago. Eso no te lleva a ningún lado. Mejor di, esta semana voy a perdonar a esta persona específica. O mañana voy a llamar a mi hijo y pedirle perdón por aquello específico. O hoy voy a dar esta cantidad específica a esta necesidad específica. Específico, concreto, medible. Porque la obediencia vaga nunca sucede. La obediencia específica sí. Tercero, espera resistencia interna. Porque cuando decidas obedecer algo específico que has estado evitando, van a venir voces que te dicen, no es buen momento, espera un poco más, no tienes que hacerlo hoy.
Tal vez Dios no realmente te está pidiendo eso. Esas voces van a venir, espéralas, reconócelas, pero no les creas. Son la resistencia al cambio, son tu carne peleando contra el espíritu, y tienes que decidir obedecer a pesar de las voces. Cuarto, deja de esperar sentirte listo, porque nunca te vas a sentir listo para obedecer en las áreas difíciles. Nunca te vas a sentir listo para perdonar a quien te hirió profundamente. Nunca te vas a sentir listo para soltar el control. Nunca te vas a sentir listo para dar sacrificialmente. La obediencia no viene después de sentirte listo. La obediencia viene antes. Y el sentimiento viene después. Quinto, conecta cada obediencia con el amor de Dios. Porque si obedeces solo por deber, por obligación, por quedar bien, te vas a cansar, te vas a agotar. Pero si obedeces porque recuerdas cuánto Dios te ha amado, porque respondes a su gracia, porque confías en que sus caminos son mejores, esa obediencia tiene otro sabor, tiene gozo, tiene libertad. Ahora, déjame darte 3 niveles de aplicación, porque sé que cada uno de ustedes está en un lugar diferente, y quiero que encuentres tu punto de entrada. Si estás empezando, si todo esto te suena abrumador, si sientes que la brecha es tan grande que no sabes ni por dónde empezar, déjame darte lo más sencillo que puedes hacer. Toma una hoja de papel, no necesita ser especial. Puede ser del trabajo de un cuaderno viejo, lo que tengas a mano. Y escribe esta pregunta en la parte de arriba, Dios. ¿Qué quieres que obedezca hoy, no mañana? No la semana que viene, hoy. Y luego siéntate en silencio por 5 minutos. Solo 5 minutos, sin música, sin distracciones. Y escucha. Deja que el Espíritu Santo te traiga a la mente algo específico. Y cuando lo identifiques, escríbelo. Una sola línea. La obediencia específica que Dios me pide hoy es, y luego déjala donde la veas, en el espejo del baño, en la puerta del refrigerador, donde tus ojos caigan naturalmente. Y antes de que termine el día, hazlo. No lo pospongas, hazlo. Y mañana haz lo mismo, pregunta de nuevo, escucha de nuevo, obedece de nuevo. Un día a la vez, una obediencia a la vez. Eso es empezar, y es suficiente para empezar. Ahora, si ya has tratado de aplicar esto antes y sientes que no funcionó, déjame mostrarte dónde probablemente estuvo el problema. El problema no es que esto no funciona, el problema es que hay trampas comunes en las que todos caemos. Trampa número 1. Intentamos cambiar todo a la vez. Decidimos que vamos a obedecer en todas las áreas simultáneamente. Y eso es una receta para el fracaso, porque nuestro músculo de la obediencia es como cualquier músculo. Se desarrolla con el tiempo. No puedes levantar 100 kilos el primer día en el gimnasio. Empiezas con lo que puedes y aumentas gradualmente. Así que elige un área, una sola, la que Dios te está señalando más claramente. Y enfócate ahí. Cuando esa obediencia se vuelva hábito, cuando ya no requiera tanta energía mental, entonces añades otra. Trampa número 2. Nos enfocamos en no hacer algo en lugar de hacer algo diferente. Por ejemplo, decides, no voy a enojarme más, pero solo enfocarte en no hacer algo raramente funciona, porque dejas un vacío. Es mejor reemplazar. En lugar de solo decir, no voy a enojarme, di, cuando sienta enojo, voy a hacer esto específico. Voy a contar hasta 10. Voy a salir de la habitación por 2 minutos. Voy a hacer una oración de 3 palabras pidiendo ayuda. Reemplaza el patrón viejo con un patrón nuevo. Trampa número 3. Intentamos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Olvidamos que la transformación no es trabajo de pura voluntad. Es obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que antes de intentar obedecer, ora, pide ayuda. Admite tu debilidad. Y confía en que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos está en ti dándote poder para obedecer. Trampa número 4. Nos rendimos después de la primera falla. Porque vas a fallar. Lo siento, pero es verdad. Vas a tener días donde obedeces y días donde fallas. Y la diferencia entre los que cierran la brecha y los que no es que los primeros nunca fallan. Es que cuando fallan, se levantan, confiesan, reciben gracia y vuelven a intentar una y otra vez hasta que la obediencia se vuelve parte de quienes son. Y si estás listo para ir más profundo, si ya has dado pasos y quieres algo más radical, déjame desafiarte con esto. Busca un área de tu vida donde has sido desobediente por años.
Un área donde conoces perfectamente lo que Dios quiere, pero has estado resistiendo. Tal vez es una relación que necesitas restaurar. Tal vez es un pecado secreto que has estado escondiendo. Tal vez es un llamado que has estado evitando. Y toma la decisión que has estado posponiendo por meses o años. No la pospongas un día más, porque cada día que pospones la obediencia es un día más viviendo en esa brecha. Es un día más de autoengaño. Es un día más lejos de la manifestación de Cristo que Él prometió a los que le obedecen. Y sí va a ser difícil. Va a requerir valentía, va a requerir humildad, va a requerir morir a tu orgullo, a tu comodidad, a tu control. Pero eso es exactamente lo que Jesús dijo que requeriría seguirle. Dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo. Tomar la cruz. Seguirle. Esa es la vida cristiana. No acumular información cómoda, sino obediencia radical. Obediencia que cuesta. Obediencia que transforma. Ahora, mientras piensas en cómo vas a aplicar esto, quiero llevarte a algo más. Porque la aplicación práctica es crucial, sí. Pero hay voces en nuestro interior que a veces sabotean incluso los mejores planes. Y necesitamos hablar de eso con honestidad. Tal vez mientras hemos estado hablando, hay una voz en tu cabeza que está diciendo algunas cosas. Y quiero que pongamos esas voces sobre la mesa, porque si no las enfrentamos, van a sabotear todo lo demás. Una voz dice: ya lo he intentado antes y no funcionó para mí. Y déjame decirte algo, esa voz es normal, tiene sentido que la escuches, porque tal vez sí has intentado, y tal vez no viste el resultado que esperabas. Pero aquí está la trampa en ese pensamiento. Estás asumiendo que porque no funcionó en el pasado bajo ciertas condiciones, no puede funcionar nunca bajo ninguna condición. Y eso simplemente no es verdad. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana. No solo cuando lo haces perfecto, no solo cuando es tu primer intento, cada mañana, incluyendo hoy. No necesitas tener un historial perfecto para empezar hoy. Solo necesitas estar dispuesto a intentar de nuevo, sabiendo que Dios no te está midiendo por tus fracasos pasados. Te está invitando a un nuevo comienzo. Otra voz dice: es muy tarde. Desperdicié demasiado tiempo. Si hubiera empezado hace 20 años, si hubiera obedecido cuando era más joven, pero ahora ya pasó la mayor parte de mi vida. Y déjame detenerte ahí. Porque esa voz miente con una verdad a medias. Sí es cierto que no puedes recuperar los años que pasaron, no puedes revivir las oportunidades que dejaste pasar, pero eso no significa que es muy tarde. Significa que el tiempo que te queda es aún más valioso, más precioso, más importante vivirlo bien. Dios puede hacer más con 10 años vividos en obediencia que con 40 años vividos en acumulación de conocimiento sin transformación. No es cuánto tiempo tienes, es qué haces con el tiempo que te queda. Otra voz dice: otros pueden cambiar, pero yo soy demasiado viejo, demasiado establecido en mis caminos, mis patrones están demasiado arraigados. Y otra vez, esa voz mezcla verdad con mentira. Si cambiar a nuestra edad es más difícil que cambiar a los 20. Nuestros patrones tienen décadas de historia, nuestros hábitos están profundamente establecidos. Pero difícil no significa imposible, y aquí está lo que esa voz no te dice. El mismo Espíritu Santo que transformó a Saulo en Pablo, el mismo poder que resucitó a Cristo, está en ti. Y ese poder no tiene fecha de caducidad, no tiene límite de edad. Puede transformarte a los 50, a los 60, a los 70, a cualquier edad donde decidas rendirte a Él. Y una voz más, esta es la más dolorosa. Dice: Dios está cansado de mí, cansado de mis intentos fallidos, cansado de mi falta de progreso. He fallado tantas veces que ya perdió la esperanza en mí. Y esa voz necesita ser silenciada con verdad. Porque esa no es la voz de Dios, esa es la voz del acusador, del enemigo de tu alma, que quiere que te rindas, que quiere que dejes de intentar, que quiere que permanezcas en esa brecha para siempre. Pero escucha lo que Dios realmente dice. En Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Cero. Dios no te está condenando, no te está rechazando, no está cansado de ti. Está esperando. Esperando pacientemente. Esperando amorosamente. Esperando que tomes el siguiente paso. No el paso perfecto. El siguiente paso.
Un paso de obediencia hoy, y mañana otro, y pasado otro. La verdad es que no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser honesto. Honesto con Dios, honesto contigo mismo, honesto con dónde estás. Y desde ese lugar de honestidad, Dios puede trabajar. Porque Dios no está buscando a los que lo tienen todo resuelto. Está buscando a los que están dispuestos a caminar con Él, aunque no tengan todas las respuestas. Y hablando de caminar con Dios con honestidad, necesito decirte algo más. Algo que tiene que ver con el tiempo, con los años que nos quedan y con cómo usarlos. A nuestra edad ya no tenemos décadas por delante como cuando éramos jóvenes. Y no digo esto para deprimirte, lo digo para despertarte. Porque el tiempo es el recurso más valioso que tienes, más que el dinero, más que las posesiones, más que la reputación. No puedes recuperar un año desperdiciado, no puedes rehacer las conversaciones que no tuviste, no puedes revivir los momentos que dejaste pasar. El tiempo se va, y cada día que se va es un día que no vuelve. Pero aquí está la buena noticia. No necesitas recuperar los años que ya pasaron. No necesitas compensar por todo lo que no hiciste. Lo que necesitas es vivir bien los años que te quedan. Y vivir bien no significa hacer más actividades. No significa estar en cada evento de la iglesia. No significa impresionar a más gente con tu conocimiento bíblico. Vivir bien significa cerrar esa brecha entre lo que sabes y cómo vives. Significa que cuando llegues al final de tus días, no tengas que decir, supe mucho de Dios, pero experimenté poco de Él. Significa que puedas decir, no lo hice perfecto, pero lo intenté. No siempre acerté, pero caminé con Él. No tengo todo resuelto, pero soy más real ahora que hace 20 años. Entonces hoy tienes una decisión que tomar. No es una decisión de una sola vez, es una decisión que vas a tener que tomar cada día. Pero empieza hoy. ¿Vas a seguir acumulando conocimientos sin transformación o vas a empezar a vivir lo que ya sabes? No te estoy pidiendo que lo cambies todo de golpe. Te estoy pidiendo que des un paso en obediencia hoy, y mañana otro, y pasado otro. Porque así es como se cierra la brecha. Así es como la información se convierte en transformación. Un día a la vez, una decisión a la vez, una obediencia a la vez. Y para ayudarte con eso quiero hacer algo contigo antes de terminar. Algo que va más allá de solo escuchar palabras. Quiero que oremos juntos, pero no una oración religiosa que repetimos sin pensar. Una conversación real con Dios. Padre Celestial, vengo delante de ti en este momento. No con palabras bonitas que sé que quieres escuchar. Vengo tal como estoy, con todo lo que soy, con todo lo que no soy, con todo lo que he sido y con todo lo que quiero llegar a ser. Han sido muchos años caminando contigo, años de aprender tu palabra, años de estar en tu casa, años de escuchar enseñanzas y cantar alabanzas. Y te doy gracias por cada uno de esos años, por tu paciencia conmigo, por tu fidelidad incluso cuando la mía ha faltado. Pero también vengo con honestidad, y la verdad es que hay una brecha en mi vida. Una brecha entre lo que sé de ti y cómo vivo, entre lo que predico a otros y lo que practico en privado, entre lo que mi boca confiesa y lo que mi corazón batalla. He acumulado mucho conocimiento, Señor. He llenado mi cabeza con verdades, pero mi vida no siempre refleja esas verdades. Y si te soy honesto, eso me duele. Me duele reconocerlo, me duele admitirlo, pero tú ya lo sabes. Y de alguna manera, decírtelo en voz alta me libera. Hoy decido algo diferente. No te prometo perfección porque ya he roto demasiadas promesas perfectas. No te juro que nunca más voy a fallar porque sé que soy humano y frágil. Pero sí te prometo intención de obedecer lo que me muestres, de aplicar lo que aprendo, de cerrar esa brecha un paso a la vez. Entonces, dame la valentía que me falta para hacer lo que sé que debo hacer. Dame la fuerza para soltar lo que necesito soltar. Dame la humildad para pedir perdón cuando me equivoque. Y dame la gracia para perdonarme a mí mismo cuando falle, sabiendo que tu gracia es más grande que todos mis errores. Ayúdame a recordar que no estoy tratando de ganarte con mi obediencia. Ya me ganaste en la cruz. Estoy respondiendo al amor que ya me mostraste. Estoy confiando en que tus caminos son mejores que los míos, aunque no siempre los entienda. No tengo décadas por delante como cuando era joven. Tal vez ya pasó la mitad de mi vida, o más, pero confío en que tú puedes hacer más con los años que quedan vividos en obediencia que con todos los años pasados acumulando solo conocimiento.
Gracias porque nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias porque me amas no por lo que sé, sino a pesar de lo que no he hecho con lo que sé. Ayúdame a que tu palabra no solo llene mi mente, sino que transforme mi corazón. Que no solo esté en mis labios, sino en mis acciones. Que no solo sea mi estudio, sino mi estilo de vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vivió perfectamente lo que yo intento vivir imperfectamente. Amén. Si has estado conmigo durante todo este tiempo, gracias. Gracias por permitirme compartir esto contigo. Gracias por la honestidad de simplemente escuchar sin tener que aparentar. Si algo de lo que hemos hablado hoy ha tocado tu corazón, me encantaría que me lo contaras. No tienes que escribir mucho. A veces una sola línea es suficiente. Y cuando leo esos comentarios, oro por cada persona, porque sé que detrás de cada comentario hay una historia, una vida, una lucha real. Y si conoces a alguien que también está en esta etapa de vida, alguien que ha caminado con Dios por años, pero siente que algo falta, tal vez esto le ayude. Siéntete libre de compartirlo, no para hacerme viral, sino porque estas conversaciones profundas son las que realmente nos cambian. Te bendigo. Te bendigo en tu caminar. Te bendigo en tus luchas. Te bendigo en tu búsqueda de cerrar esa brecha entre conocer y vivir. Y te recuerdo que Dios está contigo. No solo cuando lo haces bien, especialmente cuando lo intentas y fallas. Ahí también está Él. Hasta la próxima vez que nos encontremos en este espacio. Que Dios te acompañe.